Hasta ahora. Continuamos, Emilio, y este es el famoso James J. Braddock. Vamos a ver si luego en otro programa recuperaremos esta pelea y imágenes de la película de Cinderella Man, porque le hizo muy famoso a este boxeador un poco humilde, James J. Braddock, que ganó el título mundial a Max Baer cuando nadie parecía, bueno, no daba un duro por él. Creo que las apuestas eran 10-1 por aquel entonces, favorables a Max Baer. Y James J. Braddock, que era un boxeador que estaba a puntito de la nada, oye, empezó a ganar, ganó unos combates y, oye, campeón mundial. Pues ahí, ahí está James Braddock, el hombre cenicienta, hombre de Nueva York, de origen irlandés, James Braddock, que había conseguido el título. Le vemos, bueno, ya la gente ya asocia perfectamente el físico de Joe Louis en este caso, pero bueno, el calzón más oscuro es James Braddock, el campeón mundial, que hacía esta defensa en la báscula, pues lo habitual en aquellos tiempos, 89,5 kilos, fíjate, casi ni pesos más lejos del límite del crucero. Cuando aquello eran muy pesados. Lo normal era no pesar tanto, ¿no? O sea que la proporción es un poco la misma. Sí. Y ahí, bueno, pues Joe Louis con Braddock, un combate, en este caso, pues un combate muy lucrativo para ambos. Una pelea que te daban $500,000 garantizados para los dos boxeadores, y una pelea que levantó mucha expectación. Para ello, Joe Louis, a pesar de su derrota con Max Schmeling, pues había ido venciendo, por ejemplo, a Jack Sharkey. No, y ahí lo derriba, Braddock a Louis, Sí, exactamente, en el primer asalto. Claro. Es que Braddock también tenía garrote vil, cuando metía las suyas. Y había cogido una confianza tremenda, un hombre que venía del peso medio, del semipesado. Pero bueno, ya como dicen en el ciclismo, ¿no, Jaime? Que el maillot amarillo te da alas, te da alas, ¿no? Es verdad. Bueno, pues aquí a Braddock el cinturón le estaba dando alas, y fíjate que había conseguido noquear, lo hemos visto, a Joe Louis en el primer asalto. Había conseguido derribar. Eso, sí. Un knockdown a James J. Braddock. Le coge una contra, ahí le va a pillar, yo creo que como mal posicionado está un poquito por... Ahí me parece que va a ser, que le pilla como mal posicionado de piernas cuando ataca a Joe Louis, y va a derribar a James J. Braddock a Joe Louis, que eso era... Lo han podido decir muy pocos. Ahí está, fíjate, falla, ¿ves? Ese gancho falla a la derecha, sí. Claro, falla a la derecha Joe Louis, y cuando justo falla a la derecha Joe Louis, le entra el gancho de James J. Braddock. O sea, se levanta Joe Louis inmediatamente, que se va hasta corriendo, se va para el rincón, y Braddock, que intenta ir perseguirle. No era la primera vez que Louis iba a la lona, pero desde luego algo muy importante. Había perdido con Max Schmeling. Pero claro, es un hombre además que arriesga mucho, Joe Louis, aunque tiene una técnica magnífica en la corta distancia. Pero claro, ahí ante boxeadores con mucha pegada, pues son gajes del oficio. En este caso no se puede reprochar mucho más a Joe Louis. Pues aquí están viendo los espectadores, los amigos del boxeo, ese club de élite que forman todos ustedes, viendo el noble arte del pugilismo. Esto sí que es boxeo de leyenda. Joe Louis Braddock. Aquí esta sí que es la pelea real. También cuando ofreceremos también el Sugar Ray Robinson Jack LaMotta, otra de las peleas del cine, ¿no? De la famosa película Toro Salvaje, con un magistral Robert De Niro. Pues aquí está, ese no es Russell Crowe, ese es el verdadero. Es el auténtico, ahí no hay dobles. Ahí no hay dobles, el verdadero James J. Braddock, Cinderella Man. Ahí en el Comiskey Park, Chicago, Illinois, en el año 36. Bueno, pues en aquella época, que en España estaba un poco revuelta, bueno, pues aquí en el resto del mundo, por lo menos en los Estados Unidos, estaba muy animada en cuanto a deporte. En cuanto a deporte, sí. Deporte en general, porque el boxeo era uno de los máximos exponentes deportivos en los Estados Unidos, y Joe Louis, por supuesto, por los pesos pesados era, aunque se decía que era la categoría reina, los pesos medios, por la vistosidad, por la agilidad de sus boxeadores. Como estábamos comentando antes con Helio, pues la verdad es que en los pesos pesados se veía muy buena técnica, se veía mucho ritmo, velocidad, debido a grandes atletas, y además con un peso más o menos adecuado, como es el caso de Joe Louis. Se ve que Braddock era un boxeador también tremendamente duro, o sea, como yo creo que de los que hemos visto, o sea, de las dos peleas que hemos visto, el que más puestecito está es Braddock, Sí, además de los que no tiene nada que perder. En este caso, vamos, tiene el cinturón que perderlo, por supuesto. Porque había salido, con lo que tú dices, había salido como estaba arriba, porque claro, de la nada, de estar prácticamente en la indigencia, de vivir gracias a la caridad del gobierno, pues de repente
proclamarse campeón mundial de los pesos pesados, y aquí le está dando la del pulpo, tremendo Joe Louis, qué manos y cómo aguanta Braddock, que era también tenía una gran capacidad de sufrimiento Braddock. Vaya final por parte de Joe Louis. Joe Louis, fíjate que ahí tiene 23 años. 23 años y ya se había enfrentado prácticamente con los mejores. Bueno, todavía le quedaría una larga carrera, no cabe duda, pero se había enfrentado ya a muchos de los grandes. Ahí hemos visto a Baer, ahí hemos mencionado a Carnera, Smelling, Sharkey. Ahora se enfrentaba a Braddock, le quedaba mucha carrera por delante. Vamos a seguir, por supuesto, en el boxeo de leyenda analizando la carrera de Joe Louis, porque es uno de los que, Jaime, yo creo que es de los boxeadores a los que hay que dedicarle más de un programa. No, es que Joe Louis, pues eso, puede lo que hablábamos un poquito con Helio, ¿no? Se puede estar hablando muchísimo, porque luego también, desgraciadamente, luego ya no supo, estuvo en el ejército, pero no le fueron bien los negocios. Pero tiene parte de las historias bonitas, ¿no? Por ejemplo, con su gran rival, con Max Schmeling, que luego Max Schmeling pues, le costeó toda su enfermedad, cuando Max Schmeling llegó a ser presidente de Coca-Cola en Alemania. Sí. Max Schmeling con una vida larguísima, murió desgraciadamente hace no mucho con 99 tacos, que tenía Max Schmeling. Eso yo creo que y no vivió 100 por el último combate. En el último combate, ¿no? Dijo, ya está bien, 99, aquí ya me voy. Pues Joe Louis, que era Joseph Louis Barrow. Y bueno, alguien sabrá el porqué de Joe Louis. En realidad fue que un día al rellenar en una cartulina su nombre no le cabía y puso solamente Joe Louis y se quedó con Joe Louis. Lo hizo con unas letras muy grandes, Joe Louis Barrow. Y luego que estuvo entrenando y tuvo además de compañero, y era uno de sus admiradores, el propio Sugar Ray Robinson. Sí, Walker Smith. Sí. Un hombre, desde luego... Y de una familia muy pobre, el séptimo de los hermanos. Claro, en una época, fíjate, de algodoneros, bueno, que se tuvieron que ir a Detroit, como hemos comentado. Entonces, claro, es gente que acostumbrada al sacrificio. Sí. Bueno. Es que Luis, además, estaba un poco amenazado por esa época de Jack Johnson, que no lo había pasado bien, es el racismo, la época del racismo. Claro. Y a Joe Louis, su manager John Rosborough, pues hemos conseguido pues averiguar los 7 condiciones que le imponía a Joe Louis un poco para triunfar. Es que nunca debía ser fotografiado junto a una mujer blanca, nunca debía entrar solo en un club nocturno, nunca debía buscar peleas fáciles, nunca debía amañar combates, nunca debía despreciar a un rival ni hablar despectivamente de él, siempre debía adoptar una actitud pasiva delante de las cámaras y llevar una vida y una carrera inmaculadas. Era un poco para intentar... Estamos todos de acuerdo en lo de la mujer blanca, ¿no? O sea, no, pero era una época en la que no se podía andar con tonterías y tenía que ganarse la simpatía de todo el público, y cómo incluían precisamente exacto que no estuviera con ninguna mujer blanca. A Jack Johnson eso no le hacía mucha gracia, a Jack Johnson le daba igual. No, a Jack Johnson le daba igual y bueno, pues muchos problemas tuvo el hombre, pero que le importaba tres pepinos. Sí. En este caso era otro carácter. Otro carácter, sí. Joe Louis, que era pues eso, un muy buen chico. Sí. ¿No? Bueno, y gracias a ello pues consiguió también el favor del público, que en aquellos momentos no era como ahora, eran unos momentos difíciles, con muchos problemas de racismo, etcétera, y no era fácil, desde luego, tener todo el favor del público. Combate con Braddock, importantísimo para la carrera de Joe Louis, que se podía proclamar campeón mundial. Sí, pero le decían siempre, le perseguía constantemente la derrota con Max Schmeling. De hecho, le llegaron a decir que a pesar de aquí de proclamarse campeón mundial, Joe Louis, pues que hasta que no derrotara a Max Schmeling, como que oficialmente, lo que es curioso nunca es lo que pasa todavía, pasa todavía y pasaba y pasará, ¿no? O sea, Schmeling era el que teóricamente tenía que haber sido campeón mundial, ¿no? Peleando con Braddock, no Joe Louis, pero bueno, ahí se buscaban sus cosillas. Sí. Hombre, le tenía en el punto de mira a Joe Louis, por supuesto, como muchos otros boxeadores, el propio Lennox Lewis, muchos años después, que su preocupación, independientemente de ser campeón del mundo, su preocupación era vencer a sus verdugos, como hizo con Oliver McCall o Hasim Rahman. En este caso, pues Joe Louis buscaba lo propio, aunque primero tenía que despachar a James Braddock en una pelea que estaba siendo muy dura, pero que tácticamente la estaba llevando bien. Muy fuertes, Joe Louis y tal, pero Braddock es un
es un... lo que aguanta el tío, que le ha metido unas manos, que con esas manos, tanto Baer como Sharkey se han ido a dormir, pero Braddock es que era durísimo, y sobre todo reiterar que efectivamente venía de una gran victoria, venía de estar en la indigencia y a meterse $500,000 de la época, como en la película, ¿no? Que dicen, luego ya se compró la casa, todo, y vamos, ya vivió para el resto de su vida, gracias a las ganancias de sus últimos combates, y sobre todo con esta pelea ante Luis. Pues ahí estamos viendo el final del asalto. Estos combates que iban a 15 rounds en aquellos tiempos, luego se varió. Ahora nos vamos a ir al sexto asalto. Y aquí James Braddock, este hombre que tras vencer a Max Baer, pues intentaba mantener el título lo más posible. Lo que pasa es que, claro, en aquella época no podías evitar a todos los rivales. No, y eran además, los rivales de mucha categoría. Sí, pero aparte que, bueno, al final la mayoría también, como era lo normal, pues lo aceptaban. O sea, hay que pelear con Sharkey, hay que pelear con el otro, pues venga, pues ¿qué le vamos a hacer? Con Uzkudur. Fíjate, Uzkudur se pegó también con todos, el boxeador español, el guipuzcoano, el Regil. Pues bueno, se había enfrentado con Harry Wills, al final peleó con Joe Luis, con Primo Carnera, bueno, una cosa. Sí, con todo, con Smelling, con todo el mundo, Paulino Uzkudur. A ver si tuviéramos ocasión de ver algo también de Paulino Uzkudur, aunque es difícil las imágenes que muchos aficionados nos piden, imágenes claro, de boxeadores españoles. Desde luego en España no, hay que tener la suerte. Yo recuerdo, a ver si tenemos la fortuna de poder verlas, con Harry Wills, también sale con Joe Luis, precisamente. Con Harry Wills es buenísimo, que era la araña negra o la pantera negra, no me acuerdo, Harry Wills, que después de noquearle Uzkudur, dio un salto de ese, que era un atleta, un salto. ¿Cómo es este boxeador de ahora que pega el chaval, el Chiqui? El que cuando gana... Sí, Antonio Rodríguez, Chiqui. Pues bueno, pues Uzkudur hace unos bailes ahí, pues desde el que baila breakdance, ¿no? Sí. Pues Uzkudur, solo que con 90 kilos, con una agilidad impresionante. Pues ahí estamos viendo cómo Joe Luis le está colocando unos golpes potentísimos. Fíjate, Braddock, que se va a la esquina tambaleándose. Que tenía un 34-1, ponen ahí, de la derrota única y exclusivamente con Max Schmeling. La derrota con Max Schmeling en junio de 1936, y esto estaba siendo en junio de 1937, un año después. Entonces había vencido a gente como Natty Brown, como Bob Pastor, Steve Ketchel, con Eddie Sims, Jorge Brestia, bueno, todos los había ido ganando hasta que llegó esta gran oportunidad para Joe Luis. Un combate histórico dentro del boxeo de leyenda en Marca TV, combate histórico porque Joe Luis se podía proclamar por primera vez campeón mundial, luego estaría una larguísima temporada controlando los pesos pesados a nivel mundial, dominando al resto. Ahí vemos a Joe Luis a la izquierda con el calzón algo más claro. Y en este caso el árbitro Tommy Thomas, estaba intentando el hombre poner orden, aunque la verdad que eran combates duros, pero apenas se veían irregularidades. Aparte de Braddock, que era un hombre muy correcto encima del ring. Lo que sí destaca la fortaleza de la musculación la musculatura, mejor dicho, de Joe Luis. Sí, muy definida, ¿vale? Sí. Porque es fuerte también Braddock, ¿eh? Es un boxeador, hombre muy fuerte. Y lo que pasa que es que yo creo que viene, ¿eh? Pero no me acordaba mucho yo de esta pelea de Braddock, y Braddock está bastante bien en esta pelea, contra Luis. Sí, como decimos, con el maillot amarillo ahí poniéndole muchas dificultades a Joe Luis. Y hay que recordar que en el primer asalto se ha ido a la lona. Hemos visto que Braddock estaba insistiendo con los golpes de derecha, aunque yo creo que la situación general es de dominio de Joe Luis, un hombre con mucha potencia. Pues este es el octavo y último round, me parece, ¿no? De la Exactamente. Pelea. Este es el octavo, el asalto definitivo. Hay que estar atentos ahí porque Joe Luis va a acabar con el bueno de Cinderella Man, con James J. Braddock, pero lo dicho, bastante. Me recordaba que como siempre, que Braddock era un boxeador muy duro y muy fuerte, pero no recordaba que se las hubiera puesto así tan tiesecillas, No. Sí, sabía lo de la caída, por supuesto. Eran combates complicados. Aquí, la verdad es que... Por ejemplo, que a Sharkey o al propio Baer los ha ganado, que sobre todo Max Baer tenía como más nivel, más nivel pugilístico que Braddock, pero Braddock hay muy buen trabajo, o sea, se ha movido muy bien,
fin, le ha dificultado bastante las acciones a un Joe Louis que seguía con su trabajo. Sí, principalmente con ese jab de izquierda abriendo camino, Joe Louis, y luego entrando en la corta cuando él le convenía. Fíjate qué derecha le ha cruzado. Fíjate qué derecha. Es que fíjate, Brado, con lo fortísimo que era, vamos, lo valiente, lo que había luchado cuando me parece que, vamos, le ha puesto... ahí se echa la siesta ya. No, a dormir, creo que está todavía ahí, hay una foto ahí de que sigue ahí. Tremendo, ¿eh? Es que es para llamar la atención de los espectadores con ese derechazo increíble que le manda a Brado, que era una máquina de aguantar, fortísimo, estaba preparado para la ocasión como nunca, pero amigo, esa precisión yo creo que va a venir aquí, va a hacer el girito ahí. Ahí la prepara. Y observen ahí la derecha que le va a mandar el bombardero de Detroit, Joe Louis, 25 veces campeón mundial, 12 años, rey, indiscutible, de la máxima categoría. Ahí va a la derecha. Fíjate cómo dice Brado. De izquierda amagando y le entra a la derecha. Exacto. A la habitación del sueño, pero directamente, ¿eh? Sí. Ahí sin Brado, ponerse el pijama ni nada. No, directamente. No puede hacer absolutamente nada. Pues el combate histórico. Aquí se proclama Joe Louis campeón mundial. Lo debíamos a tener... Vete, Brado, que ahora tienen que levantar ahí entre 11, ¿eh? Oh, tremendo. Las típicas imágenes. Este que está aquí, este se llama Chomi Namorevita.